El tema, digamos que, aunque su enfoque es muy particular para las enfermedades de baja prevalencia, mi mensaje es que esto se piense para toda la medicina. La medicina hoy en día tiene que estar lista para la genética y la genética no es del genetista, sino la genética es para toda la medicina. Esta pregunta sobre si es real la terapia génica en nuestros países, pues la respuesta es sí. El problema es que cómo nos vamos a preparar ante unas particularidades únicas que presenta estas tecnologías en salud. Empecemos por definiciones y esto va a ser un punto más relevante hacia el final, pensando en nuestros entes reguladores. ¿Qué es lo que se entiende por terapia génica? Es decir, a veces es un término un poco amplio, pero hay unas definiciones específicas que tanto la FDA como la EMA tienen y allí está resaltado en la diapositiva un aspecto fundamental. Es mediar efectos clínicos mediante transcripción, traducción de material genético transferido, con o sin integración del genoma. Esta definición de la FDA, contrastándola contra la de la EMA, es un poco amplia. Sin embargo, tiene dos especificaciones que son claves para lo que vamos a hacer en el futuro de la medicina. Es modificar células in vivo, es decir, hacer una transferencia de material genético para alterar la transcripción génica, o retirar células del paciente, transformar esas células y reintegrarlas al paciente para mejorar una función. Esto lo dice la FDA y es importante tener el concepto de in vivo y ex vivo. En términos de la EMA hay unas diferencias sutiles, es un poco más profunda la definición. Es el uso de ácidos nucleicos recombinantes, ¿verdad? Y hay una lista grande de acciones que tendrían estas terapias, es reparar, reemplazar, agregar, eliminar una secuencia genética, con un efecto terapéutico directamente mediado por la secuencia de nucleótidos, y la EMA además hace una pequeña aclaración al final, es que no están incluidas las vacunas dentro de la definición de terapia génica. Eso es clave, sobre todo en nuestro contexto en donde tenemos terapias basadas en RNA. Es importante esta definición en razón a lo que va a ocurrir en la clínica. Este es un ejemplo muy sencillo para que, teniendo en cuenta estas definiciones, pensemos en lo que ya va a ocurrir muy pronto en nuestra práctica clínica y, por supuesto, en la investigación clínica. Necesitamos es ganar función. Hay muchas variantes de la terapia génica, pero me voy a concentrar en esta para poder aterrizarla en el mundo de las enfermedades de baja prevalencia. Allí vemos una cascada de coagulación, sabemos que eso se produce en el hígado y que tiene un efecto deleterio en pacientes que tienen una mutación puntual en un gen que produce alguna de estas proteínas. Es decir, hay una pérdida de función que clínicamente se manifiesta con una hemofilia, por ejemplo. Lo que queremos es reparar ese gen, lo que queremos es que nuevamente gane esa función, es decir, un producto funcional mediado por un gen reparador. En la gráfica ustedes ven cuál sería el medio a través del cual se logra esa terapia, a través de un vector, y ese es un vector viral en la mayoría de los casos. No el único, pero lo voy a utilizar de ejemplo. Si tenemos en cuenta esto, que dentro de la, llamémosla fisiopatología que entendemos de las enfermedades unigénicas, necesitamos un mediador y este es el vector. El vector lo que hace es incluir, si es un vector viral, dentro de su genoma ese gen de interés. Y aquí hay una particularidad interesante que más adelante será fundamental en lo que vayamos a hacer como centros asistenciales. El vector tiene que ser modificado para que no sea un vector tipo wild type o silvestre que pudiera tener la posibilidad de ser infeccioso. Y segundo, tiene que ser un tropismo para un tejido particular. Aquí vemos ciertos serotipos de los adenovirus asociados que se utilizan como vectores para mediar el gen terapéutico, que tienen un tropismo para ciertos tejidos. Ya tenemos dos puntos interesantes: conocer muy bien una fisiopatología y tener un vector que medie la entrega de ese gen terapéutico. Aquí va a ser una perspectiva histórica de lo que hemos hecho aquí en Colombia. Estas preguntas que hoy tenemos sobre terapia génica nos las habíamos hecho en situaciones terapéuticas novedosas hace relativamente pocos años. Y voy a utilizar estos ejemplos para ver cómo de forma escalonada vamos a aterrizar indefectiblemente en la terapia génica. E insisto, aunque estamos en el mundo de las enfermedades de baja prevalencia, esto va a ser es para la medicina, no solo para las enfermedades raras. Esas preguntas las teníamos en terapia de reemplazo enzimático, las tenemos para terapia de exon skipping, para read-through, oligonucleótidos antisentido, mutaciones accionables y farmacogenética. Esos términos a veces suenan como en el futuro, ¿no? La realidad es que
Hoy en día nosotros en términos de la prescripción diaria lo estamos haciendo, es decir, no es algo que va a venir, sino que en Colombia está sucediendo. Y es muy similar, en cierta forma, a lo que vendrá con la terapia génica. Este algoritmo es lo que hoy en día se hace para una enfermedad particular lisosomal como la enfermedad de Gaucher. Se hace una prueba de tamización en sangre periférica, en papel filtro, se confirma en unos leucocitos de sangre periférica si la tamización es positiva. Se define en cuanto a criterios clínicos la terapia de reemplazo enzimático. Y es importante resaltar terapia de reemplazo enzimático en el sentido de que se reemplaza a través de una enzima surgida de DNA recombinante para tratar una enfermedad monogénica. En cierta forma, eso recuerda esas definiciones de terapia génica. Aunque no estamos utilizando nucleótidos, estamos utilizando el producto de una recombinación genética en la práctica diaria. ¿Qué pasa si yo a esto le introduzco un concepto como la farmacogenética? Es decir, que a los pacientes que tienen esta indicación de la terapia de reemplazo enzimático, que hoy en día en la mayoría de los casos se utiliza una infusión intravenosa, le incluyo un concepto de cómo su hígado, a través de los citocromos representados por diplotipos genéticos, puede generar que ese paciente sea candidato para una terapia de vía oral. Eso implica que en el algoritmo diagnóstico y terapéutico yo tengo que hacer pruebas genéticas para conocer ese estado genético, que aquí lo representamos. Fíjense que eso suena a lo que pues, muchas veces vimos en los pregrados o en los posgrados de la medicina del futuro, que la farmacogenética definirá según estos haplotipos o diplotipos la capacidad que tengamos de formular de una forma casi cercana a la definición de medicina personalizada. ¿Esto es medicina del futuro? No, vuelvo y les digo, esto está sucediendo probablemente en este instante en los consultorios de atención clínica en Colombia. De tal modo que la perspectiva de la terapia génica se puede basar en este tipo de aspectos que ya manejamos en la práctica diaria y aquí en nuestro país. Contrastemos esto entonces con la terapia de infusión versus la terapia de vía oral que se basa en diplotipos genéticos. Eso es una realidad que sucede de tal modo que en cierta forma ya hemos escalado un nivel que nos va a llevar hacia la terapia génica. Podemos regular los genes, es decir, hoy en día hay posibilidad de regular los genes sin que medie un vector viral que afecte la expresión de los genes. Nuevamente, no es medicina del futuro, sino es medicina de hoy. Lo que están viendo en el fondo es un oligonucleótido antisentido que media la transcripción regulada de un gen que se llama el SMN2. ¿Para qué se utiliza esta molécula? Para manejar la atrofia muscular espinal. Es un poco complejo el modo o la forma en que lo logra, pero insisto, esto no es que va a venir en 10 años. Hoy en día se prescribe este medicamento para pacientes que tienen atrofia muscular espinal. De tal modo que ese principio de la terapia génica de regulación de genes ya se da a través de otro medio que son los oligonucleótidos antisentido, que a su vez tienen como base precisamente nucleótidos, es decir, los mismos elementos bioquímicos del DNA. Esto en términos, digamos, de farmacología, de intervención terapéutica para una enfermedad rara es fascinante, independientemente de la discusión, por supuesto, que hay que dar de la eficacia que tengan estos medicamentos y del alto precio de los mismos. Pero en términos biológicos, hoy en día podemos regular la expresión de ciertos genes en el cuerpo humano. Y vuelvo y le digo, hoy en día en nuestro país se está haciendo una prescripción de este tipo de medicamentos. Entonces, no es medicina del futuro, sino que esta representación que están viendo es lo que sucede realmente en consultorios especializados en esta área en el país. Estas modificaciones genéticas que se hacen a partir de medicamentos que tienen como base bioquímica los nucleótidos, básicamente lo que hacen es evitar que el cuerpo las elimine, es decir, que haya nucleasas que eliminen esos medicamentos, pero que a su vez generen un efecto terapéutico muy particular. Aquí se representan algunos de esos medicamentos que nuevamente, insisto, se utilizan hoy en día para enfermedades de baja prevalencia, el eteplirsen, el golodirsen, el nusinersen. Son medicamentos que se prescriben activamente para enfermedades neuromusculares. Aquí vemos la estructura bioquímica y lo que para todos es familiar es que allí hay nucleótidos, de tal modo que refleja en parte lo que la definición de terapia génica nos presenta. Estos son los mecanismos de acción, es decir, que mutaciones específicas en enfermedades neuromusculares nos llevan a aplicar estos tratamientos que lo que hacen es modificar la transcripción y traducción de genes. Es decir, no es medicina del futuro, es lo que está sucediendo, insisto, hoy en día. En cierta forma, además, es emocionante para nosotros los genetistas que
pasamos de una época de la sindromología y la dismorfología un poco oscura, nos gustaban las enfermedades que a nadie les interesaba, a hoy en día prescribir oligonucleótidos, es decir, yo estoy casi prescribiendo un gen. En eso es muy interesante porque nos acercamos a la definición de la terapia génica. Y hay otras formas de hacerlo que también se hacen activamente como prescripción médica en el momento, las chaperones. Este ejemplo desde el punto de vista bioquímico es tal vez lo que nos fascina aquí con el doctor Alfredo Uribe, es cómo es posible modificar incluso la proteína independientemente de lo que ocurra con los genes. En este caso lo que ustedes ven es una mutación para la enfermedad de Fabry, que en la mayoría de los casos ocurre que hace que la enzima no funcione. Pero si hay otro tipo de mutaciones como las mutaciones missense, la proteína está allí, pero le podemos ayudar con lo que se llama las chaperonas, de tal modo que ese acúmulo del globotriacilceramida, que es el que genera la enfermedad, se disminuye en razón de alguien que ayude a la cinética enzimática de esa enzima particular de la enfermedad de Fabry. Esa es otra forma de modificación finalmente de la expresión genética. Insisto que independientemente de las discusiones de eficacia que puedan tener estos medicamentos, el hecho es que existe una modificación particular de los fenotipos a través de prescripción de medicamentos hoy en día en nuestro país. Y esto además se basa en unos estudios in vitro muy interesantes, en donde esa particularidad genética del paciente se puede transformar en un plásmido que a su vez se mide su expresión en un ensayo particular in vitro que nos determina si el medicamento servirá o no en ese paciente. Desde el punto de vista, vuelvo, insisto, bioquímico y para la medicina, eso es simplemente fascinante. Aquí hay una gráfica en donde podemos ver cómo se hace ese ensayo. De tal modo que yo tengo un paciente que si tiene una mutación particular, puedo inferir si un medicamento le servirá o no posterior a una prescripción para su enfermedad única. Eso me determina finalmente blancos terapéuticos y me determina, por supuesto, unos desenlaces de interés. Entonces, no es que la terapia génica sea algo muy lejano. Si sumamos esto que estamos viendo, esto es lo que hemos vivido apenas en unos 10 o 15 años. Terapia de reemplazo enzimático, oligonucleótidos antisentido, tratamiento de exon skipping para enfermedades neuromusculares, tratamiento read-through para enfermedades neuromusculares, genes accionables o mutaciones accionables, farmacogenética. Seguramente el próximo paso serán las células CAR T-cell, que en el mundo ya se utilizan para tratamientos oncológicos. Y el siguiente paso indefectiblemente será la terapia génica. Más allá está el CRISPR, es la edición de genes, y si ustedes quieren seguir más adelante, probablemente estará la modificación epigenética y la clonación terapéutica. Es decir, que ya hemos recorrido un camino muy interesante, y no es un camino lejano, sino es un camino que realmente nosotros aquí lo hemos vivido. Veamos aspectos que no son tan positivos en relación a la terapia génica. Este caso es paradigmático en la terapia génica. Hace un poco más de 20 años, el caso de Jesse Gelsinger se convirtió en paradigmático en el sentido de que el manejo de las terapias génicas requiere unas particularidades desde el consentimiento informado hasta la dosificación. Desafortunadamente, este paciente que tenía una deficiencia de OTC relativamente leve, en donde presentaba crisis periódicas de hiperamonemia, falleció por una reacción inflamatoria al adenovirus. Y eso ya nos alerta de algunos problemas interesantes. Pero cuando se hizo el estudio particular de este caso, se encontraron dos problemas: conflictos de interés por parte del investigador que tenía acciones sobre la compañía que manejaba el ensayo clínico, problemas en el consentimiento informado, y que no se conocía exactamente cuál era la dosis. ¿Cuál es la dosis de la terapia génica? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a miligramos por kilo de peso, por ejemplo, o miligramos cada tantas horas. Y además, cuando se hizo esta investigación de lo que ocurrió con este caso, este número que aparece allí es relevante. Casi 700 casos de eventos adversos, incluso letales, ya se habían presentado hace más de 20 años cuando empezaron los manejos de terapia génica. Entonces, eso nos habla de un problema grave que creeríamos en parte resuelto. Pero esta noticia es completamente reciente, hace apenas un año. Vemos que para una distrofia muscular muy rara, muy infrecuente, se presentaron ya 4 casos de fallecimiento en los ensayos clínicos de un grupo de pacientes muy reducido, dado que son enfermedades pues, de baja prevalencia. Es como si tuviera un ensayo clínico yo de diabetes y se me mueren 800 pacientes, 40% de la cohorte se murió. Es decir, hay un problema grave que está allí detrás.
Y ahí resalto en la diapositiva cómo se miden esas dosis. 3 por 10 a la 14 Bg por kilogramo. ¿Eso qué quiere decir? Genomas virales. ¿Cuántos genomas virales se necesitan para que haya un impacto en la traducción genética? Eso es una pregunta que no está resuelta y será relevante para la conclusión. Entonces, ¿cuáles son los retos clínicos que tendríamos para poder responder esa pregunta? Primero que si vamos a generar una ganancia de función, absolutamente la intervención tiene que ser temprana, porque si no, ya tendremos un daño en los tejidos que independientemente de la magnitud de la terapia génica, pues simplemente no va a ser reversible. En Colombia tenemos la implementación de la ley de tamizaje, pero no sabemos ni siquiera hoy en día con lo que está en la ley cuándo se implementaría con fuerza y cómo se debería ampliar a enfermedades que sean susceptibles de terapia génica. Detección temprana de la enfermedad y diagnóstico prenatal se volverán cada vez más relevantes, de tal modo que no es simplemente la infusión de un adenovirus, sino todo el proceso que existe previo a un diagnóstico temprano. Y algo importante allí, todos tenemos contacto con un adenovirus. El hecho de tener contacto con un adenovirus generará anticuerpos. Por lo tanto, cuando yo me enfrente a un vector viral, podría generar una reacción, por supuesto, inflamatoria, incluso letal. Entonces, la detección temprana se hace más relevante. La evaluación estricta de los criterios sobre a quién darle o no. La ventana terapéutica no es una ventana eterna, es decir, no porque yo piense en modificar los genes quiere decir que lo puedo hacer en la edad adulta o en la adolescencia. Usualmente, por supuesto, tiene que ser temprano. Y esos objetivos terapéuticos y eventos adversos deben ser definidos de una forma muy clara. Los seguimientos, si hay una especie de mito alrededor de la terapia génica, es que se aplica y quedó curada la enfermedad y se acabó el problema. No sabemos eso, no sabemos si esto funciona a largo plazo, si hay que hacer refuerzos a largo plazo, si hay que volver a poner una infusión a los 20, 30 años, eso se desconoce, ¿verdad? Así como sucede con las vacunas precisamente que utilizan tecnologías de RNA. Y algo importante es que eso que nosotros aprendimos de las enfermedades genéticas para los niños, ya no van a ser enfermedades de los niños, sino van a ser fenotipos emergentes que son pacientes que van a mejorar y que van a pasar a la vida adulta. De tal modo que quien sea tratado para una enfermedad de este tipo cambiará completamente el fenotipo que conocíamos como enfermedad. Necesitamos centros de experiencia que manejen estas enfermedades, de los cuales hay pocos. Necesitamos liderazgos clínicos y equipos multidisciplinarios. ¿Por qué introduzco aquí esto aparentemente tan lejano? Esta pequeña historia que les voy a contar aquí, que fue el enfrentamiento entre la vacuna de polio de Sabin versus la de Jonas Salk, básicamente reflejaba dos tecnologías, una de virus atenuados y otra de virus muertos. La vacuna de Sabin, como sabemos, desafortunadamente generó enfermedad o casos atípicos de poliomielitis paralítica por la vacuna, y eso se conoció como el escándalo de Cotter-Wyatt. Hoy en día estamos exactamente en la misma posición. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es terapias basadas en adenovirus, de las cuales desconocemos si existe la posibilidad que se conviertan en virus silvestres con potencial infeccioso, o que la introducción de los vectores virales cause un cierto desequilibrio en el genoma que genere más adelante más enfermedades, incluso oncogénicas. Es decir, la historia ya nos dice que el uso de virus, en el caso de, por ejemplo, de los vectores adenovirales, potencialmente podría ser peligroso. Y también creeríamos que esto está superado, pero desafortunadamente la pandemia nos oculta este tipo de historias como esta que apenas sucedió hace un año, en donde 15 casos de polio se dieron secundarios a la vacuna. Es decir, que estos problemas no están resueltos en cuanto a una vacuna que es muy bien conocida, hay que tener en cuenta lo que podría suceder con vectores virales para terapia génica. Aspectos institucionales. Los comités de bioseguridad que se deben empezar a implementar en los hospitales que vamos a manejar terapia génica, porque se necesita manipulación segura, biobancos, recolección de muestras, desechos específicos para adenovirus que tienen genes humanos involucrados en su genoma. Segundo punto de lo institucional, los centros de infusión no son los mismos de la terapia de reemplazo enzimático y las farmacias tienen que prepararse en embalaje, almacenamiento y vigilancia de eventos adversos particulares para este tipo de tratamientos. Los entes regulatorios tienen que estar al día, y aquí empezamos a ver que hay unos aspectos muy singulares de los cuales el INVIMA, el IETS, el ministerio tienen que tener en cuenta. Pongo este ejemplo. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la terapia génica intravítrea para una enfermedad como el LON o la neuropatía hereditaria de Leber? Ustedes ven abajo la indicación.
es para una mutación de tipo mitocondrial. Solo ese concepto ya obliga a reformular muchos aspectos de la indicación, de las variantes privadas familiares, de la medicina personalizada y la medicina de precisión. De tal modo que Ministerio, IEDS, Plan Básico de Salud, tienen que incorporar estos conceptos que van un poco más allá de lo que, pues, digamos, manejamos usualmente en la farmacopea. Finalmente, facultades y sociedades científicas. Nos estamos preparando, pero nos falta mucho porque tanto en el pregrado como en el posgrado tenemos una serie de limitaciones de estos conceptos. ¿Qué es terapia génica? ¿Qué es medicina de precisión? ¿Qué es medicina translacional, farmacogenómica? La asesoría genética y, por supuesto, un capítulo enorme que son los aspectos éticos y legales ligados a estos aspectos, digamos, ya pragmáticos de la terapia. Solo nombro algunos de los éticos para finalizar y que los tengamos en mente. ¿Qué criterios deben cumplirse antes de demostrar que una terapia experimental es lo suficientemente segura y ética para comenzar a investigar en humanos? No estamos hablando de una molécula pequeña, estamos hablando de introducir genes dentro del genoma o al menos episomar al mismo. ¿Es suficiente ese proceso que hemos tenido hasta ahora? ¿Es lo suficientemente robusto? ¿Qué constituye una supervisión adecuada de los ensayos? ¿Se necesitará una infraestructura diferente? ¿Las pautas de los protocolos de los participantes son suficientes para ello? ¿Quién decide finalmente, y esto es interesantísimo en genética, qué rasgos son normales y cuáles constituyen una discapacidad o un trastorno? Es decir, esa línea no es tan clara. Parece clara en los extremos como la atrofia muscular espinal o en enfermedades metabólicas como la enfermedad de Krabbe. Los altos costos de la terapia génica serán disponibles solo para algunos, es decir, ahí tenemos un problema muy importante. Y si el uso de la terapia génica puede saltar a que las personas dejen de aceptar a quienes son diferentes. En genética el concepto de normalidad es simplemente etéreo, no es claro decir qué es lo normal y qué es lo anormal. ¿Debería utilizarse esa terapia génica en un futuro para mejorar otros rasgos que no sean patológicos? Es una pregunta que parece lejana, pero cada vez se acerca más a nuestra práctica. Y finalmente, si la terapia génica debe afectar la línea germinal o únicamente la línea somática. Son solo algunas de las preguntas que vienen encima sobre los terapia génica que, como les mencionaba al principio, la tenemos a pocos años de implementarla en nuestro país. Muchas gracias.